Bien, ya están aquí en esta esquina Guillermo Molinari, ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Bienvenido, Guillermo. Y Edistio Cámere, fundador de Proformum y además vicepresidente de la Asociación de Colegios Católicos. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué los hemos invitado? Recuerden ustedes que el formato en el programa es que el think tank se plantea con dos expertos, como en este caso estos dos señores que son expertos en educación y pedagogos, bajo una pregunta. La pregunta, obviamente, en la semana, a raíz del escándalo, de la propia manifestación del presidente de la República sobre el aparente desliz tocando temas sexuales para los chicos de tercero de secundaria, y la pregunta es, ¿cómo evitar que la ideología, no hablo de la ideología de género, hablo de la ideología o de las ideologías, se infiltren en la educación peruana y en sus textos escolares? Entonces, de frente a la pregunta para el ex viceministro de Gestión Pedagógica, Guillermo Molinari. Muy bien, muy buenas noches, Oscar. Creo que es muy importante que nosotros revisemos cómo, y históricamente, cómo se ha venido manejando diferentes temas dentro de también a desarrollar las competencias, las capacidades que van a habilitar a la persona para un éxito en la vida. En ese sentido, entonces, tenemos que mirar cómo es que la educación, como un constructo humano, responde a determinados fenómenos. Y uno de esos fenómenos es el ideológico y el político. ¿Cómo hacemos para que esta propuesta no se cargue de esos elementos cuando entramos con sujetos que están en pleno desarrollo, hasta los 17 o 18 años? Pero el problema en la educación, ¿son los textos escolares o el problema es el currículo? Yo voy más allá de los textos y del currículum mismo, porque tendremos que ver cómo es que desarrolla el cerebro humano. Cómo es que nosotros entendemos que aquello que tenemos que plantear en un currículum tiene que ir de la mano con ese desarrollo o esa evolución. Entendemos que precisamente cuando decimos nosotros queremos un sujeto más crítico, ¿no? Y tomo las palabras del presidente, un sujeto más crítico, un sujeto reflexivo, un sujeto que emita juicios de valor. Señores, eso se alcanza hacia los 28 años para que desarrolle totalmente la parte del cerebro que tiene que ver con la emisión de juicio de valor. En la etapa de puber y de adolescente es la etapa más sensible, pero donde más cambios hay. Y donde los sujetos pasan de un estado de ánimo a otro, con mucha rapidez. Y es la etapa más sensible. Así es. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquello que nosotros vamos introduciendo dentro de esa propuesta, porque el tema es simple y llanamente un pretexto que nos permite trabajar las capacidades, las actitudes, la parte afectiva, la parte valorativa del ser humano. Ahora, el 2008 entiendo que habían varias opciones de currículo, pero se quedó en uno, en el 2008. Y Sí. Después con Saavedra, al final del gobierno de Humala, digamos, también se echó mano y se empezaron a hacer cambios. Esos cambios eran básicamente, hablando en resumen, ¿qué cambios eran? Yo quiero ir un poco más atrás, porque se parte en el currículum del 2004 de secundaria, que sale del proyecto B2, en la intención de mejorar la secundaria, y precisamente en ese currículum también se introduce una nueva área, que era la de personas, familia y relaciones humanas, por ejemplo. Porque cuando hablamos de ideología, como tú lo has dicho, no solo estamos hablando del tema que se puede introducir en el tema de género, hablamos de la violencia, hablamos de la corrupción. De la corrupción. La pregunta es, alguien se ha preguntado cuántas veces está mencionada la corrupción en el currículum actual. Y si el maestro no tiene eso explícitamente, ¿cómo lo trabaja? ¿Cómo se plantea el trabajo dentro de eso? Entonces, cuando llegamos al 2008, lo que se hace es integrar y hacer una sola línea de trabajo curricular. Es cuestionado ese currículum por decir que contenía demasiados temas. Entonces se sataniza la parte temática. Señores, la parte temática es importante para poder trabajar. El maestro toma una línea de trabajo. 3 aspectos importantes que hace cuando el profesor planifica. El profesor ve la pertinencia de lo que tiene que enseñar en un grado. Ve la coherencia de cómo tratar los contenidos y ve la secuencialidad de esos contenidos año a año, grado a grado, de acuerdo a cómo va avanzando el ser humano. Señor Cámere, usted también es crítico, entiendo, de esta nueva visión del Estado, de este nuevo currículo que está insertando, que ha quitado según algunos valores y que está insertando una razón, digamos, está más bien insertando una visión medio anárquica, demasiado liberal. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, buenas noches. Buenas Yo noches. primero quiero llamar la atención sobre un hecho puntual. Usted dijo, ¿cómo hacer para que la ideología no se infiltre? Simplemente que el Estado o el Ministerio de Educación se dedique a hacer lo que tiene que hacer, concreto.
del año 2008 al 2018, el Estado ha perdido 300.000 alumnos, 30.000 alumnos por año. Si la gente se va del Ministerio de Educación, del sector público estatal, primero que se dediquen a ver qué está pasando. Porque yo estaría muy nervioso si en mi colegio se van 30 alumnos. Segundo lugar, efectivamente, yo creo que una manera también para que no ingrese la ideología es respetar la Constitución, en el sentido de respetar la libertad de enseñanza, la iniciativa privada, y luego que los padres y familias tengan el derecho de elegir no la enseñanza, sino la educación que más sea afín a lo que ellos quieren para sus hijos. Por lo tanto, el Estado tiene la misión de normar o ser rector, pero no de imponer. O sea, acá lo que está habiendo es una visión única, un pensamiento único, lo quieren hacer política nacional. ¿Cómo qué cosa, por ejemplo, señor Campos? Por ejemplo, el tema de la orientación, de las orientaciones, de las conductas o las preferencias sexuales, son conductas. Eso no se puede, se tiene que respetar, pero no promoverlo. Y entonces es tanto el tema que hay gente que ha reaccionado, porque efectivamente es algo que no va en contra, va en contra de la naturaleza, y por lo tanto los padres de familia y los colegios quieren hacer una cosa que se ajuste a lo que es. Hay un hombre, hay una mujer. Respetamos, evidentemente, las conductas. Y qué curioso que esta ideología solamente quiera comenzar con las poblaciones más vulnerables, los niños. ¿Por qué no la comienza con las universidades o con la gente mayor? Porque saben que ahí pueden infiltrarse. Si tuvieran una intención clara, harían las cosas de otra manera. Pero, señor Camere, se tiene que hablar de sexo De a los acuerdo, chicos, señor. sexo Yo no secundario, estoy diciendo ¿cierto? que no, evidentemente. Se tiene que hablar porque los embarazos no deseados son terribles, el Yo no estoy crecimiento de diciendo- eso. Perdón, yo no hablo que no se tengan que hablar. Es que no puede obligar a usted unas tendencias. O sea, hay que hablarlo. Y además, fíjese usted, en los cursos de CTA, Ciencia y Tecnología, se habla hace tiempo el tema biológico. Acá es un tema de orientación, es un tema de opción moral. Por lo tanto, y como sabemos, también lo dijo Guillermo, los chicos tienen unas madureces. Hay unos que a una edad determinada entienden más rápido que otros. Hay que tener cuidado. O sea, la educación habla de personas, no de robots que deciden arriba unos señores y no se dan cuenta que el chico tiene el derecho también que le expliquen las cosas de acuerdo, gradualmente, de acuerdo a su capacidad, a su madurez y al entorno afectivo. Señor Molinari, usted fue viceministro cuando estaba en el ministerio Iván Y del BCL. y del Wexler. ¿Por qué renunció? ¿Por qué renuncié yo? Sí. Bueno, yo tomé la decisión de renunciar porque teníamos temas que nosotros veníamos, o líneas de trabajo que veníamos realizando, y entendía que la nueva gestión veía y tenía otra mirada. Y esa mirada... Dentro de esas estaba el tema de los ajustes en el currículum. Nosotros, desde que entramos con el doctor Vélez, fuimos convocados al Congreso de la República, a la Comisión de Educación, precisamente porque encontramos textos que habían tenido fallas, errores. Como las que han aparecido Claro, esta en los semana. textos de comprensión habían algunas lecturas que no correspondían precisamente, y se pretendió que esas lecturas se mantuvieran. Esos textos terminaron su utilidad el año pasado, en el 2018. Pero nosotros ya habíamos comenzado a hacer esos ajustes y esas correcciones, pero no podíamos lanzar ninguna medida de construir nuevos textos porque estaba judicializado precisamente Sí, claro. el tema del currículum. Sin embargo, nosotros estuvimos mirando cuáles eran los contenidos y cómo debía ajustarse. El día 6 de abril hicimos una presentación en el Congreso de la República acerca del currículum. Se presentaron los ajustes, entre los que estaban el tema de la violencia en todas sus expresiones, el tema del género, el tema de la escritura y la lectura para los niños de inicial, que los padres a veces esperan que salgan leyendo y escribiendo, y el tema que también era importante tratar, porque habíamos detectado que el currículum adolecía de contenidos y de valores explícitos, que son los que necesita y con los que el maestro Ahí la construye su pregunta clase. es, ¿y quién querría estar detrás del manejo del currículo escolar para que los chicos no tengan valores? Cuando algo no... O sea, hace inconscientemente, no Sí, entiendo. cuando algo no parece tan explícito, se deja la puerta abierta para que cualquier contenido puedas ingresar, como lo que ha ocurrido. Porque si tú tuvieras explícito aquello que vas a trabajar, que es lo básico, ¿no es cierto? Porque el currículum es lo que esperamos para los colegios privados o para los colegios públicos, y esperamos una educación de calidad. Pero cuando dejas abierta esa puerta, cualquiera puede introducir contenidos De contrabando. De contrabando.
Señor Cameron, tenemos un Ministerio de Educación. Los colegios particulares, yo vengo de un colegio particular, no pueden ser una isla aparte, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen que regirse por la política del gobierno en el tema de educación. Pero ¿por qué critican hoy el supuesto control que quiere imponer el Ministerio de Educación sobre la currícula de ustedes? Hay dos aspectos que me gustaría señalar. En primer lugar, yo no estoy en contra de que el Estado me diga a cuál es el objeto que tengo que llevar, pero que me dé la oportunidad de hacerlo a mi modo. El que me evalúe si he llegado o no he llegado. El Ministerio está entrando a los procedimientos, a los detalles puntuales, es un tema. Por lo tanto, en ese sentido no estamos de acuerdo. Y en segundo lugar, la ley, los reglamentos, el último reglamento de educación privada, vamos a suponer que consta de, póngale 50 artículos, de los cuales la mitad son punitivos y administrativos. O sea, no hay la intención de que la educación privada camine al compás de una sociedad con valores, que aporte, sino simplemente es constreñir. Y yo creo además que el modo más elegante de no respetar la libertad de enseñanza es coaccionarlos por el lado administrativo. Entonces yo creo que va por ahí el asunto. O sea, nosotros no estamos en contra de que haya un rector, ni que dicte las políticas, sino que no se inmiscuya al extremo, que desconfía de los profesores, desconfía de los directores, desconfía de los colegios y de las culturas de los colegios. Los padres tienen el derecho a decir yo quiero esto o lo otro porque es lo que deseo para mis hijos. Ahora, ¿qué estamos perdiendo, señor Molinari? Los padres de familia que nos están viendo en este momento en todo el país, ¿pueden estar tranquilos con el currículo que hoy está, digamos que dicta los marcos a través de los cuales se realizan los libros? Creo que tenemos una gran oportunidad, porque después de una crisis puede venir la posibilidad de que nosotros podamos intervenir y hacer todos los ajustes que sean necesarios y que tanto los padres de familia como los maestros, como la sociedad en su conjunto, se sienta tranquila de saber de que sus hijos van a tener una educación que responda a los procesos por los que tiene que pasar. Pero también es un tema muy importante regresar a la escuela. La escuela es la unidad de producción, digamos así, dentro de la educación. La escuela privada, la escuela pública, ahí es donde los alumnos se forman y donde podemos encontrar las mejores propuestas. Miren, ¿por qué no saludamos y felicitamos a los chicos que vienen de este evento de las matemáticas donde han sido ganadores? Hace unos minutos acaba de ganar una selección nuestra de chicos de 17 años, 16 años, que se dan todo por el país. Creo que comencemos a construir desde esas bases, desde esos estudiantes, desde esa escuela y de esos maestros. Eso es lo que tenemos que hacer e involucrar a la familia. Tenemos que volver a la familia, tenemos que hacer los talleres de padre, tenemos que hacer las escuelas de padre, tenemos que hacer una dirección de tutoría y orientación en el Ministerio de Educación, que la desaparecieron. Eso es lo que tenemos que comenzar a reconstruir. Última pregunta para Edistio Cameron. Y vuelvo a la original de esta secuencia de hoy. ¿Se puede o no evitar la infiltración ideológica en nuestros libros escolares? Bueno, se puede y se debe, ¿no? En principio la educación... ¿Pero no se está haciendo? No creo. La educación se propone, no se impone a voluntades libres. Todo lo que implique una imposición es un adoctrinamiento. Y además, ciertamente, hay un interés claro. Si yo tengo un pensamiento único, tengo personas que, o sea, buenos contribuyentes o buenos consumidores. La persona tiene la capacidad, el deseo, de encontrar su camino, dándole los medios necesarios para hacerlo. Y eso lo puede hacer en la medida en que el Estado permita, no solamente que los colegios privados, también los colegios públicos, trabajen con cierta autonomía. Porque fíjese usted que el tema educativo se resuelve en el acto entre el profesor y el alumno. Y en la medida en que usted respete la cultura que se realiza entre los colegios por las interacciones entre los padres de familia, los profesores y alumnos, iremos generando microculturas, de acuerdo dentro del contexto nacional. Yo sí creo que yo echo en falta, y con esto acabo, que hay un proyecto de peronidad, que todos nosotros educamos para que los alumnos egresen y se queden en su país, un país que sea próspero, con valores y criterios, y amando el Perú, pero respetando su realidad. Esto, por ejemplo, no está. Estamos lidiando cosas que están en quinto o sexto lugar, cuando hay otras cosas más importantes, lo que decía también Guillermo, de que los colegios
si tuviéramos la tranquilidad de hacerlo, discutir, cambiar ideas sobre aspectos más importantes, ¿no? Obviamente, en programas como este y en una sección como esta, en 15 minutos no podemos resolver todos los problemas del país, pero la idea es ponerlo sobre la mesa y que la gente discute en casa y que analice. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Bien.